Era demasiado caótico, demasiado barato y construido a partir de los restos de dos proyectos completamente fallidos. Pero de alguna manera funcionó. Y detrás de cámaras, cambios de elenco de último minuto, patadas accidentales en la cara, un director que el estudio no quería contratar, un presupuesto que se duplicó de la noche a la mañana. Aquí tienes 20 datos increíbles sobre Corazón de León que no conocías y son más extraños que la ficción. Número 1. Esta película nació del basurero de Hollywood. Corazón de León comenzó como dos guiones fallidos por separado que nadie quería tocar. Van Damme había estado ofreciendo durante meses un guión sobre peleas clandestinas llamado The Wrong Bet, pero nadie lo aceptaba. Mientras tanto, el director Sheldon Lettich tenía guardado un guión sobre la Legión extranjera francesa que originalmente se había escrito para el proyecto Rambo III de Sylvester Stallone, pero el equipo de Stallone lo había rechazado por completo. En lugar de dejar que ambos guiones murieran en el infierno del desarrollo, decidieron fusionar estos dos fracasos en una sola historia coherente. El resultado fue un vehículo para Jean-Claude Van Damme sobre un legionario francés que se fuga y termina peleando en combates callejeros ilegales para recaudar dinero para la familia de su hermano muerto. Dos rechazos de Hollywood se convirtieron en un éxito inesperado gracias a la pura desesperación y la resolución creativa de problemas. Número 2. El estudio intentó bloquear a su propio director. Warner Bros. Estaba trabajando activamente para evitar contratar al director Sheldon Lettich y su razonamiento era puramente financiero. Su membresía en el sindicato de guionistas le otorgaría automáticamente beneficios sustanciales, regalías y pagos continuos que el estudio desesperadamente quería evitar pagar. Los contadores habían calculado exactamente cuánto les costaría Lettich a largo plazo, y no les gustaban esos números. Van Damme tuvo que intervenir personalmente para defender a Lettich e insistir en mantenerlo como director, especialmente después de que los ejecutivos del estudio consideraran que el primer borrador de la guionista original, Stephanie Warren, era demasiado sentimental para ser comercialmente viable. El estudio finalmente cedió ante las exigencias de Van Damme, pero dejaron en claro que no estaban contentos con los costos adicionales. Este conflicto inicial marcó el tono de una producción en la que Van Damme tendría que luchar constantemente por el control creativo. Número 3. El presupuesto se disparó de la noche a la mañana y nadie lo vio venir. La proyección original era de unos modestos $3 millones, lo cual parecía razonable para una película de acción de bajo presupuesto. Para cuando finalmente terminaron de filmar, ya habían gastado $6 millones, exactamente el doble de lo que le habían prometido a los nerviosos inversionistas. Los costos de producción se salieron completamente de control, ya que las escenas de peleas clandestinas requerían múltiples tomas, los rodajes en locaciones reales incrementaban los gastos de transporte y permisos, y las exigencias perfeccionistas de Van Damme implicaban volver a filmar escenas hasta que cumplieran con sus estándares. Nadie había presupuestado adecuadamente el enfoque meticuloso de la estrella para coreografiar las secuencias de pelea ni las complicaciones que surgían al filmar en locaciones reales de Los Ángeles en lugar de sets de estudio controlados. Los $3 millones adicionales tenían que salir de algún lado, y definitivamente no iban a salir del salario de Van Damme. Probablemente los ejecutivos del estudio tenían pesadillas pensando en cómo explicar los sobrecostos a sus jefes e inversionistas. Número 4. Tuvieron que rogarle a otro estudio por el nombre de la película. El título Lionheart ya estaba tomado, y esto creó un gran dolor de cabeza legal para la producción. Warner Bros. Había estrenado su propia película con ese mismo título en 1987 y poseía todos los derechos de marca registrada para usar Lionheart con fines cinematográficos. Esto significaba que los productores tuvieron que tragarse su orgullo e ir, con el sombrero en la mano, al departamento legal de Warner Bros. Y solicitar formalmente el permiso para usar el título en su película independiente de bajo presupuesto. La ironía no pasó desapercibida para nadie. Le estaban pidiendo permiso a un gran estudio para usar un nombre en el tipo exacto de película de serie B que los grandes estudios normalmente ignoraban. Warner Bros. Finalmente accedió a la solicitud, probablemente porque sus ejecutivos pensaron que nadie confundiría jamás su película de época de 1987 con la película contemporánea de peleas callejeras de Van Damme. El proceso de autorización legal añadió semanas a la preproducción y costó miles en honorarios de abogados. Número 5. Esta película tiene más nombres que un espía con pasaportes falsos. Debido a que Lionheart fue financiada de manera independiente y vendida a diferentes distribuidores en todo el mundo, terminó siendo estrenada bajo 5 títulos completamente diferentes, dependiendo del país en el que vivieras. El público estadounidense la conocía como Lionheart. Algunos mercados internacionales la recibieron como Full Contact. En otras regiones se anunciaba como AWOL Absent Without Leave.
En ciertos territorios se llamaba Wrong Bet, haciendo referencia al título original del guión de Van Damme, y en algunos mercados simplemente se tituló Leon. Cada distribuidor individual eligió el nombre que pensaba que vendería más entradas en su región específica, lo que llevó a un estreno internacional confuso donde la misma película tenía identidades completamente diferentes. Los materiales de marketing tuvieron que ser rediseñados para cada territorio, y los fanáticos que intentaban hablar sobre la película en diferentes países a menudo no tenían idea de que estaban hablando de la misma película de Van Damme. Este enfoque de múltiples títulos se convirtió en una característica distintiva de las películas de acción distribuidas de forma independiente a principios de los años 90. Número 6. El drama familiar le costó a la película su villano principal. El villano final, Attila, originalmente iba a ser interpretado por el amigo cercano de Van Damme, Mohamed Michel Kisi, quien había formado parte del círculo íntimo de Van Damme desde sus días de entrenamiento en artes marciales. Pero la política familiar complicó todo cuando el hermano de Mohamed, Abdel, entró en escena. Durante años, Abdel había descartado sus sueños de Hollywood como nada más que una fantasía y no había mostrado ningún interés en sus aspiraciones como actores. Sin embargo, en el momento en que el éxito empezó a materializarse y aparecieron contratos cinematográficos reales, Abdel cambió de actitud por completo. Exigió un papel importante en la producción, poniendo a Mohamed en una posición imposible entre la lealtad familiar y la oportunidad profesional. En lugar de crear una ruptura familiar, Mohamed aceptó a regañadientes ceder el papel del villano principal a su hermano y aceptó en su lugar un papel mucho menor como legionario. Este cambio de reparto de último minuto obligó a la producción a improvisar y reescribir escenas, pero la armonía familiar aparentemente valía más que el papel original de villano principal de Mohamed. Número 7. Una pelea real estalló durante la escena de pelea falsa. Durante lo que debería haber sido una secuencia rutinaria de pelea en la piscina, el actor Paco Cristian Prieto accidentalmente le dio una patada con toda su fuerza directamente en la cara a Jean-Claude Van Damme. Esto no formaba parte de la coreografía, no era actuación de método y definitivamente no estaba en el guión. Fue un accidente genuino que tomó a todos por sorpresa. El impacto fue lo suficientemente fuerte como para que Van Damme quedara visiblemente aturdido y necesitara atención médica inmediata en el set. La producción se detuvo por completo durante 45 minutos mientras la estrella se recuperaba del golpe inesperado y el equipo médico revisaba si había alguna lesión grave. Las cámaras dejaron de grabar, pero el drama detrás de cámaras siguió aumentando, ya que hubo que llamar a los representantes del seguro y presentar informes del incidente. Según se informa, Prieto estaba mortificado por haber golpeado accidentalmente a la estrella de la película, mientras que Van Damme fue lo suficientemente profesional como para continuar filmando una vez que se recuperó. La ironía de resultar herido de verdad durante una pelea falsa no pasó desapercibida para nadie presente. Número 8. La mitad de los diálogos se inventaron en el momento. Harrison Page, quien interpretó al personaje Joshua, conocido por hablar rápido, improvisó casi el 50% de los diálogos de su personaje a lo largo de toda la producción. El director Sheldon Lettich había descrito específicamente a Joshua como un personaje parlanchín, y Page se tomó esa indicación muy en serio, viéndola como una licencia para la libertad creativa. En lugar de ceñirse estrictamente a las líneas del guión, Page se lanzaba a monólogos espontáneos y desvíos conversacionales que resultaban naturales para su personaje. Al director le gustó tanto este enfoque que a menudo simplemente dejaba que las cámaras siguieran rodando mientras Page improvisaba sobre cualquier cosa que se le ocurriera. Esto significó que aproximadamente la mitad de las conversaciones e interacciones que ves a Joshua tener en la película final nunca fueron escritas en el guión original. Fueron pura improvisación capturada en tiempo real. La experiencia y carisma natural de Page hicieron que estos momentos improvisados se sintieran auténticos en lugar de forzados, y muchas de las frases más memorables de Joshua en la película fueron creaciones completamente espontáneas que surgieron durante el rodaje. Número 9. Van Damme quería mostrar su trasero para sus fanáticas. Durante la escena de la ducha que tiene lugar en el apartamento de Cynthia, Van Damme hizo una petición muy específica y deliberada al director Sheldon Lettich. Le pidió si podía dejar caer casualmente la toalla durante la escena para mostrar su trasero a la cámara. Su razonamiento declarado era sencillo. Él creía que sus fanáticas realmente apreciarían ver esa parte particular de su anatomía y quería darles lo que querían. El director accedió a la petición, y este momento casual de dejar caer la toalla fue filmado e incluido en el montaje final. Lo interesante es que la escena aparentemente espontánea de mostrar el trasero casi se convirtió en una marca registrada que Van Damme repetiría en sus películas posteriores.
La reacción positiva del público ante este momento aparentemente convenció a Van Damme y a su equipo de que la desnudez estratégica era buena para su imagen y su atractivo en taquilla. Se convirtió en un ejemplo temprano de la disposición de Van Damme a complacer específicamente a su base de fanáticas femeninas, que representaba una parte significativa de su audiencia. Número 10. La estrella infantil de la película fue descubierta completamente por accidente. Ashley Johnson, quien interpretó a la querida sobrina de Van Damme en la película, ni siquiera se suponía que estuviera cerca de una audición para una película. Ella era solo una niña normal en un viaje familiar de vacaciones a Los Ángeles, disfrutando de unas vacaciones sin ninguna aspiración de entrar en la industria del entretenimiento. Ella había acompañado a unos amigos de la familia que sí asistían a una audición real para la película, probablemente esperando pasar una tarde aburrida esperando mientras los adultos se ocupaban de sus asuntos. Sin embargo, cuando el director de casting vio a Ashley en la sala de espera, algo hizo clic de inmediato. Su presencia natural y su actitud auténtica la hicieron perfecta para el papel de la sobrina de Van Damme. Tenía exactamente el aspecto y la energía que habían estado buscando. Este fue el debut actoral absoluto de Ashley. No tenía ninguna experiencia previa frente a las cámaras ni en sets de filmación. En el transcurso de una tarde inesperada, pasó de ser una niña turista matando el tiempo en una oficina de casting a ser elegida como un personaje secundario clave en una importante película de acción de Van Damme. Número 11. Van Damme se convirtió en un colaborador creativo detrás de cámaras. Muchos descartaban a Van Damme como solo una estrella de artes marciales, pero en Lionheart demostró tener una verdadera aportación creativa. Propuso varios detalles de escenas que terminaron película. Por ejemplo, sugirió terminar la pelea en el estacionamiento con un solo golpe, creyendo que así se resaltaría mejor el control del personaje. También propuso que un oponente escocés usara un kilt, añadiendo variedad cultural al grupo de luchadores clandestinos. Otro detalle fue darle a Attila un gato como mascota, un guiño sutil a villanos clásicos como Blofeld de James Bond. No eran trucos baratos. Aportaban profundidad y singularidad a lo que podrían haber sido escenas de pelea convencionales. El director Sheldon Lettich confirmó después que las contribuciones de Van Damme a menudo elevaban el tono de la película, demostrando su sorprendente comprensión de la narrativa cinematográfica. Para una película construida sobre pura energía, estos detalles le dieron personalidad y demostraron que Van Damme no era solo un intérprete, sino una fuerza creativa involucrada. Número 12. Casi 1000 luchadores audicionaron para papeles en las escenas de pelea. Cuando el equipo de producción hizo un llamado a artistas marciales y luchadores para aparecer en Lionheart, se vieron abrumados por la respuesta. Las audiciones se llevaron a cabo en el gimnasio de Frank Dux, un lugar notable ya que Dux fue la inspiración real detrás de Bloodsport. Cerca de 1000 aspirantes llegaron, desde profesionales entrenados hasta peleadores callejeros e incluso aficionados que esperaban una oportunidad en Hollywood. El proceso de audición se centró menos en mostrar perfección técnica y más en la presencia ante la cámara, reacciones convincentes y personalidad. Los coreógrafos de peleas buscaban personas que pudieran recibir golpes de manera creíble, mostrar dolor y hacer que incluso las apariciones breves se vieran cinematográficas. Se convirtió en un festival de peleas improvisado, con una amplia variedad de técnicas y estilos en exhibición. Algunos de estos luchadores regresarían más tarde como extras o dobles de acción en otras películas de Van Damme, haciendo de Lionheart una plataforma de lanzamiento para talentos aspirantes al cine de acción. Número 13. Las escenas del hospital se filmaron en un hospital real vinculado al elenco. Las escenas del hospital en Lionheart no se filmaron en un set de estudio. Fueron grabadas en el Hospital Queen of Angels en Los Ángeles. Este lugar tenía un significado personal para el actor Harrison Page, quien interpretó a Joshua. Antes de que su carrera actoral despegara, Page había trabajado como enfermero en el Queen of Angels. Volver a su antiguo lugar de trabajo, esta vez como coprotagonista en una gran película de acción, hizo que la experiencia fuera surrealista para él y el personal del hospital que lo reconoció. La instalación estaba semi-retirada y a menudo se utilizaba para producciones cinematográficas debido a su diseño accesible y al equipo médico existente. Filmar en locaciones reales añadió autenticidad a las escenas, ahorrando a la producción el costo de construir decorados caros. Queen of Angels también fue utilizada en otras producciones de Hollywood como Outbreak y End of Days, consolidando su lugar como un sitio de filmación recurrente para escenas médicas durante los años 90 y principios de los 2000. Número 14. Un error de continuidad hizo que el tatuaje de Van Damme desapareciera a mitad de una escena. En la escena de la pelea en la piscina, ocurre un error de continuidad bastante notorio. El tatuaje de león de Van Damme, visible en algunas tomas, desaparece por completo en otras. Esto no fue un error digital.
Fue un descuido práctico. El tatuaje probablemente fue aplicado con maquillaje temporal, ya que Van Damme aún no tenía el tatuaje real de león que más tarde luciría en películas como Double Impact. Los tatuajes temporales requieren retoques entre tomas, y en sets de ritmo acelerado y húmedos como la secuencia de la piscina, es común que el maquillaje se deteriore. Además, las escenas se filman fuera de orden y bajo diferentes iluminaciones, lo que aumenta la posibilidad de inconsistencias. Es posible que los editores hayan priorizado la actuación y la coreografía de las peleas por encima de la continuidad estricta, permitiendo que el tatuaje apareciera y desapareciera en pantalla. A pesar de ser un detalle menor, el error ha sido notado por los fanáticos más atentos y ahora es una de las muchas imperfecciones peculiares que le dan a Lionheart su encanto de culto. Número 15. La película pudo haber inspirado la creación de Street Fighter. El director Sheldon Lettich ha sugerido que Lionheart influyó directamente en el concepto de Street Fighter, el fenómeno de los videojuegos arcade que debutó en 1987, pero que se volvió icónico con Street Fighter 2 en 1991. Él señaló las similitudes entre los circuitos de peleas clandestinas de la película, que presentan oponentes internacionales diversos con apariencias y estilos de lucha distintivos, y el formato del juego. Los luchadores en Lionheart incluían a un escocés con falda, un peleador corpulento y un experto en karate, reflejando el tipo de diseño de personajes exagerados que se convirtió en una marca registrada de Street Fighter. La ironía se completó cuando Van Damme protagonizó la película de Street Fighter en 1994, interpretando al coronel Guile. Aunque no hay una confirmación oficial por parte de Capcom, los paralelismos entre ambas obras son lo suficientemente notables como para que la teoría de Lettich tenga fundamento. Como mínimo, Lionheart ayudó a definir el tropo del torneo clandestino que los juegos y películas seguirían utilizando durante décadas. Número 16. Van Damme anunció una secuela, pero fue cancelada discretamente. En febrero de 2018, Jean-Claude Van Damme fue noticia al anunciar que Lionheart 2 estaba en desarrollo. Compartió la noticia en redes sociales, insinuando conversaciones de desarrollo y un inicio de producción previsto para más adelante ese año. El anuncio entusiasmó a los fanáticos de la película original, muchos de los cuales consideraban Lionheart uno de los proyectos más emotivos y realistas de Van Damme. Sin embargo, después del entusiasmo inicial, no se materializó ningún avance. No hubo comunicados de prensa, noticias de casting, ni actualizaciones de producción. El proyecto simplemente desapareció. No está claro si la secuela fue archivada por problemas de financiación, falta de interés del estudio o desacuerdos creativos. Esto no es raro en Hollywood, donde muchas ideas de secuelas se estancan antes de llegar a la preproducción. Hasta 2025, Lionheart 2 sigue siendo una de varias propuestas de secuelas de Van Damme, incluyendo continuaciones de Time Cop y Bloodsport que nunca pasaron de las primeras etapas de desarrollo, a pesar de los anuncios públicos. Número 17. La escena de Van Damme dejando caer la toalla casi se convierte en un sello de la franquicia. La escena de la ducha en Lionheart, donde Van Damme muestra brevemente su trasero, fue más que un simple momento atrevido. Fue una decisión creativa calculada. Según se informa, Van Damme le pidió al director Sheldon Lettich si podía dejar caer la toalla durante la filmación, creyendo que eso resonaría con sus fanáticas. La respuesta fue tan positiva que el momento casi se convirtió en un sello de sus futuras películas. Van Damme luego incluyó desnudos breves similares en películas como Double Impact, Nowhere to Run y Universal Soldier. A principios de los años 90, los actores de acción solían atraer a dos públicos: la violencia para los fanáticos masculinos, el carisma y el físico para las fanáticas. Van Damme era especialmente consciente de este equilibrio y no dudaba en usar su atractivo de manera estratégica. Aunque dejar caer la toalla no se convirtió en un recurso recurrente en todas sus películas, ayudó a consolidar su imagen tanto de artista marcial como de galán de la pantalla. Número 18. Van Damme apoyó públicamente Lionheart por encima de la mayoría de sus otras películas. A diferencia de muchas estrellas que promocionan todos sus proyectos, Jean-Claude Van Damme ha admitido abiertamente que solo unas pocas de sus películas realmente representan lo que quería lograr como actor. Lionheart y Time Cop son las dos que ha mencionado constantemente como sus favoritas personales. Ha declarado en entrevistas que Lionheart fue un punto de inflexión, un proyecto en el que tuvo una participación creativa significativa, mostró un rango emocional y contó una historia en la que creía. Insinuó que muchas de sus otras películas eran más formulaicas o impulsadas por las exigencias del estudio. Esto hace que Lionheart sea un caso raro en el que Van Damme no solo fue el actor principal, sino también una voz clave en la construcción de la narrativa. Su elogio hacia la película no es solo sentimental, es un reconocimiento de cómo la película combinó acción, emoción y una historia de desvalidos.
Para los fanáticos que buscan una película que se acerque más a la visión de Van Damme, Lionheart suele considerarse esencial. Número 19. El público femenino respondió fuertemente a la carga emocional de la película. El director Sheldon Lettich ha compartido que el público femenino se sintió especialmente atraído por Lionheart debido a su núcleo emocional. A diferencia de muchas películas de artes marciales de la época, que se centraban únicamente en la venganza o la gloria, Lionheart tenía un motivo personal y desinteresado. El personaje de Van Damme pelea no por orgullo, sino para apoyar a la familia de su hermano fallecido. Esta narrativa, la de un hombre duro arriesgando su integridad para proveer a un niño, creó una vulnerabilidad rara vez vista en los protagonistas de acción de principios de los años 90. Lettich señaló que muchas mujeres encontraron esta historia cautivadora, especialmente las escenas en las que Leon soporta el dolor en silencio por el futuro de su sobrina. Esto añadió capas a la imagen de Van Damme en pantalla, permitiéndole conectar con un público más amplio. Esa complejidad emocional ayudó a elevar la película más allá de una simple cinta de peleas, y probablemente contribuyó a su popularidad duradera. En un género lleno de historias de venganza, Lionheart destacó al poner el amor y el sacrificio en el centro. Número 20. Lionheart sobrevivió al desastre para convertirse en un clásico de culto. Lionheart fue ensamblada a partir del fracaso, con un guión de peleas rechazado por Van Damme y un borrador abandonado sobre la Legión extranjera francesa de Sheldon Lettich. Si a eso le sumas un estudio reacio, un presupuesto que se disparaba, lesiones en el set, batallas legales por el título y múltiples cambios de elenco de último minuto, tenías la receta perfecta para el desastre. Sin embargo, a pesar de esos desafíos, o quizás gracias a ellos, la película tuvo éxito. Estrenada en una época en la que las películas de artes marciales inundaban las estanterías de los videoclubes, Lionheart destacó por su carga emocional y actuaciones sinceras. Aunque los críticos le dieron reseñas mixtas, el público respondió con fuerza. La película tuvo suficiente éxito como para obtener distribución internacional e influir en otros medios, incluidos videojuegos de peleas tipo torneo y películas independientes de acción. Con el tiempo se convirtió en una de las películas más queridas de la filmografía de Van Damme. Lo que comenzó como un trabajo creativo improvisado terminó por consolidar su reputación tanto como luchador como protagonista.